Salavina fui en un sueño angelical y ese angelito vi en un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Campo Industria que esperemos sea de vuestro agrado, como siempre lo decimos. En este caso, seguimos, ¿no?, con lo que fue protagonistas para una nueva Entre Ríos, este evento organizado por la Sociedad Rural Argentina, concretamente el Distrito 7 que preside Juan Diego Echeverri, que pertenece a la provincia de Entre Ríos. Bueno, la semana pasada pasamos material, ¿no?, relacionado con este evento. Y la verdad, tenemos muchísimo todavía para compartir con todos ustedes. Aquí tenemos una segunda entrega que vamos a compartir. En este caso, bueno, con la palabra de dirigentes sociales, de empresarios y el cierre a cargo de un reconocido filósofo, ensayista y académico. Esto es lo que tenemos para compartir con todos ustedes. Son entrevistas que tienen que ver con el campo, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver todo con todo, ¿no? Una mirada, ¿no?, hacia una nueva Entre Ríos, hacia un nuevo país, hacia dónde queremos proyectarnos, qué es lo que queremos hacer, si queremos ser un país serio, si queremos ser un país viable, si queremos tener reglas claras, y también el análisis de lo que estamos viviendo, ¿no?, por parte de gente especializada, preparada en el tema. Bien, he aquí la propuesta entonces. Comenzamos a compartir las disertaciones de gente de primerísimo nivel, dirigente social, que también cumplió funciones en la política y la está cumpliendo actualmente, un empresario del sector agropecuario y también financista, relacionado con la banca, y de un filósofo y ensayista que ustedes ya van a ver a continuación. Ahí va, el programa de hoy. Estar aquí en este momento para mí es muy importante por la característica que tiene este encuentro de distintos actores de la vida de la Argentina, en este caso de Entre Ríos, y hemos visto pasar y casi todos coincidimos en que hay que salir de esta situación que estamos pasando hoy. Y este encuentro reafirma una hipótesis que yo vengo sosteniendo, que estamos en la antesala de una enorme oportunidad de salir al progreso en la Argentina. Le digo una provocación y seguramente estarán pensando: se enloqueció, porque también le vengo a traer acá la situación que están pasando mis hermanos en el conurbano, la pobreza, la falta de trabajo, las situaciones difíciles para poder recuperar la cultura del trabajo después de más de 2 décadas de programas sociales que no condujeron a la salida de esa situación. Hoy la situación social objetivamente es explosiva, no solamente porque el trabajo genuino no abunda y por los que tienen la oportunidad de hacerlo muchas veces no están preparados, y eso realimenta un círculo vicioso de la situación, sino que también todo lo que era la contención de los sectores más pobres, que eran los programas sociales, hoy no alcanzan. No alcanzan fundamentalmente por la inflación, el gran flagelo que hoy tienen los sectores más pobres. Y esto genera una situación explosiva en los conurbanos de todo el país. En la provincia de Buenos Aires, mucho más evidente. Y encima tenemos una cuestión más, que tiene que ver con la penetración del narcotráfico. En los lugares más pobres, en los barrios más vulnerables, hoy los que controlan eso que antes controlaba la política asistencialista del puntero y todo eso, lo controlan los narcos.
Y eso es tremendamente peligroso por lo que significa la viabilidad como país. Sin embargo, yo quiero reafirmar lo que le dije al comienzo. Esta puede ser una gran oportunidad, porque estos encuentros yo no me lo imaginaba, hablando el gobernador, sabiendo en qué situación estaba, quiénes son lo que predomina en estos. Yo he acompañado el conflicto agropecuario allá por el 2008, 2009, estando en la ruta. Alfredo me invitaba ahí en esas cadenas nacionales que se hacían en Gualeguaychú. Y ahí decía que en el campo había algo que era mucho más fuerte que la cuestión económica, que las retenciones. En el campo estaba el reservorio moral de la República. Y eso hoy de nuevo tenemos que afirmar que acá está presente en esta convocatoria para una Argentina distinta, sin negar los intereses contrapuestos o los intereses comunes que tenemos. Sin negar eso, nos convoca al diálogo para pensar la salida para la Argentina. Y la salida es por la integración. Les voy a contar un poquito de mi vida para que sepan. Yo vivo en La Ferrere, un lugar de la matanza pobre, un lugar donde al quedar desocupado en los años 90 fue cuna del nacimiento de muchos movimientos piqueteros. La Corriente Clasista, la Federación de Tierra y Vivienda, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de la Matanza, que yo estuve presente ahí. Y por falta de trabajo me hice piquetero. Siempre pedíamos trabajo, nunca planes. Y nuestro movimiento fue el único que allá a fines de los 90, cuando se masificó los planes sociales con el Plan Trabajador, decidió rechazarlo, porque considerábamos que iba en contra de la cultura del trabajo. Y fue una gran discusión teórica entre nosotros, los movimientos, y siempre nos preguntaban, ¿pero se puede vivir en esta Argentina sin planes sociales? 20 años después, y hoy, acompañado por la sociedad, le decimos que sí se puede vivir sin planes sociales, porque nosotros lo hicimos. Un pequeño grupo que se animó a decirle que no a lo que aparecía como el sentido común para mitigar la situación. ¿Por qué? Porque también desconfiábamos de la política. Porque al no tener plazo decía, esto me parece que no es para la emergencia, sino que se va a instalar y se instaló como una herramienta de dominación de los pobres a través del clientelismo política demoledora. Pero ¿saben qué? Y esto la sociedad no lo percibía totalmente, ni tampoco los que tomaban los planes sociales. Hoy sí, hoy la sociedad repudia que el Estado, para poder combatir la pobreza, solamente tenga eso como política. Y eso se hizo política de Estado. Pasaron muchos gobiernos, distintos signos, pero esto siguió. Y hoy no lo quiere más. Y no lo quieren más los sectores que no tomen planes sociales, pero tampoco lo quieren más aquellos que hoy están viviendo de los planes sociales. ¿Saben por qué? Porque con la pandemia apareció algo que no estaba previsto. Hasta ahí más o menos el Estado, con los planes sociales, más la changa que hacían, nunca una familia vivía con uno de los planes sociales. Eso es un prejuicio y hay que transitarlo. Vivía con la changa, el plan social, donde no había control y donde no tenía que ir a prestar ningún servicio en ningún lado, porque eso le daba unos mangos al puntero y ya estaba. Eso con la pandemia se rompió. ¿Por qué? Porque desapareció la changa. Porque la changa en la ciudad, en el caso de los que vivimos en La Ferrere, para hacer una moneda, tenemos que ir a hacerlo en Ramos Mejía, que tiene otro nivel adquisitivo, o en Olivo o en Vicente López, o en la ciudad de Buenos Aires, no en el barrio. En el barrio la señora, si corta pasto, te pide fiado y no te paga más. Entonces, para hacer esa moneda tenía que salir de tu lugar y no había transporte público.
Y además, las políticas económicas hicieron que el nivel adquisitivo de la clase media, que hay una política en ese sentido para bajar el nivel adquisitivo de la clase media, hizo que aquellos que te daban trabajo hoy no lo pudieran hacer, porque no tienen el dinero suficiente como para pagar un servicio que presta los que hacen changa. Y se fue deteriorando. Y hoy podemos decir que hay sectores de la sociedad donde el empobrecimiento lleva a otro empobrecimiento que es de los sectores más vulnerables. ¿Y qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que los jóvenes que antes también pensaban que su papá de alguna manera changueaba y podía ayudar y cuestionaban que no querían eso, pero no tenían otra salida, empiezan a pensar que lo que decían del Estado presente ya no va más. Ya no está presente en el barrio. Y se tienen que dramáticamente, algunos, empezar a pensar que su salida no es ser soldadito del narcotráfico. Y eso muchos no lo quieren, porque uno no nace pobre ni nace delincuente. No es una condición de dónde naciste, vas a terminar en cualquier cosa. Y la Argentina son ejemplo innumerable de posibilidades de ascenso social. Yo visito mucho las pequeñas y medianas empresas que en La Matanza es innumerable. La Matanza era un lugar donde el trabajo era lo más importante que tenía. Por eso íbamos a vivir en La Matanza y estamos orgullosos de ser matanceros. Hoy, la matanza de los planes sociales, de la violencia, de la delincuencia, del narcotráfico, ya no es la matanza donde los habitantes están orgullosos de ser matanceros. Ellos también, si tuvieran la oportunidad, se quieren ir de ahí. Pero no son todos. Estos pequeños empresarios que hicieron su vida con el trabajo, hicieron su capital, son los que se quieren quedar a seguir peleando y lo transmiten a sus hijos y lo transmiten a sus viejos, porque han vivido la Argentina del progreso, porque han vivido que los argentinos venían con una mano atrás y otra adelante y con un oficio, con mucho trabajo, con mucho compromiso, salían adelante y de pronto empezaron a generar esa posibilidad enorme de una enorme clase media argentina que a través del trabajo y la educación hizo de la Argentina grande. No estamos hablando de una utopía, ya existió, como existió también en los sectores agropecuarios, que a partir de la tecnología, de ese trabajo enorme que han hecho con la cuestión de la tecnología para darle productividad al trabajo, pueden ser competitivos en el mundo. Y eso me parece que en vez de ser de alguna manera premiada por el Estado, es castigada expoliándolo. Eso es lo que tenemos que desarrollar también en los distintos sectores. Y hoy los sectores más pobres se dan cuenta que es volver a la cultura del trabajo y encontrar espacio para poder reconstruir su vida y su familia es lo que están necesitando. Y para eso necesitamos el compromiso de todos los sectores sociales, en la educación en oficio, en la educación de las nuevas tecnologías y también en el compromiso del Estado para que ayude a las empresas a empezar a hacer lo que antes se hacía naturalmente, que era tomar un aprendiz, tenerlo 2 o 3 meses, enseñarle el oficio y el que andaba bien se quedaba. Y no había posibilidad de hacer juicio ni nada por el estilo. Si vos venías, yo estuve, me acuerdo, para aprender el oficio de metalúrgico como 3 meses trabajando y limpiando un taller. Y cuando me dieron el torno estaba más contento que de ahí no le hacía juicio a esa empresa ni loco. Pero eran otros valores. Eran otra Argentina donde el valor del trabajo era importante y vos podías crecer a partir de eso. A eso tenemos que volver. Y eso me parece que es lo que hoy está presente acá, esta búsqueda de volver a ese lugar. ¿Y qué hay otras oportunidades en el mundo? Sí, las crisis, los nuevos cuestiones que tienen que ver con el trabajo, como decían, la guerra genera nuevas oportunidades,
para que nuestros productos puedan ser exportados, pero eso tiene que ser acompañado por una política de Estado. Hay que dar previsibilidad. Y también los nuevos descubrimientos de la economía del conocimiento es una gran oportunidad. Sabe que nosotros, y voy a decir de un pequeño ejemplo, donde hoy trabajan 120 personas en el barrio de La Juanita, donde estoy, a partir de dejar el tema de la lucha, de la confrontación, allá por el 2001, en medio de una reflexión que dijimos, el año 2001 hasta ahí era el año de mayor lucha que hubo en la Argentina estadísticamente. Y yo decía, nosotros junto con la clase media que nos convocaba para romper cajeros automáticos, qué sé yo, porque le habían expropiado los ahorros, hacíamos las luchas más importantes, tirábamos presidente cada vez que íbamos al Congreso, del conurbano al Congreso, nos recibían con agua, comida y qué sé yo, en los comercios que antes se cerraban. Ese fue el proceso de mayor lucha. Pero ¿sabe qué pasó también? Fue el año que más perdimos los pobres y que todavía no nos podemos recuperar. Alguna reflexión tenemos que hacer. Nosotros lo hicimos y dijimos, la lucha no alcanza. Vamos a buscar una nueva forma de relacionarnos en la sociedad y empezamos a decir, la salida es la integración. Y la integración es con el diferente, no es con el igual. El igual nos juntamos y es fácil. Y empezamos a volver a hablar con empresarios y tuvimos grandes oportunidades. Un taller de costura que tenía 6 máquinas, de pronto se relacionó con un diseñador top de Buenos Aires, Martín Churba, y exportamos guardapolvos a Japón. Y 100.000 remeras a Italia de ese pequeño taller. Pero lo interesante era verlo desde la perspectiva de la imagen. Un taller de piqueteros de La Matanza, enclavado en un barrio pobre de La Ferrere, marginal, con todo lo que eso significa, se asociaba con un diseñador top de Posadas y Rodríguez Peña, otro lugar emblemático de la Argentina de la otra escala social, y eso produjo este milagro. Pero después seguimos con otros, pan dulce con la receta de Maru Botana en nuestra panadería. 40.000 kilos vendimos en la última campaña que hicimos fin de año. Eso financia los proyectos educativos. Pero una cosa muy importante, ¿saben qué? En nuestro barrio, La Juanita, tenemos una sucursal del principal banco privado de la Argentina, el Banco Santander. No muchos lo tienen, algunos pueblos que me dicen, pero nuestro pueblo no está. ¿Por qué? Porque pudimos terminar con los prejuicios, y voy terminando. Ahí tuvimos la oportunidad de estar con la presidenta del Banco Santander a nivel mundial. Ana Botín fue a La Juanita, no vino a Paraná, fue a La Juanita, ahí en una charla que tuvimos. Le agradecemos, como siempre, el don del agradecimiento es un don divino, es muy fuerte. Y nos dijo algo que a mí lo voy a llevar para siempre. Me dice, no hay que agradecer nada, porque esto también para el banco es importante. Ustedes ayudan mucho. Yo le decía la importancia que había tenido ese banco para desarrollar el negocio, los comercios, la legalización de todo eso para poder tener el POSNE y sacar crédito y toda esa historia. La importancia que había tenido para nuestro barrio. Y nos dijo, no es solamente un beneficio para ustedes, también es para el banco, porque hay miles de millones de clientes que todavía están excluidos y que nosotros lo tenemos que tener. Digo, es maravilloso cuando se habla con la sinceridad y con el corazón, esas asociaciones son indestructibles. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hablar con el corazón y desde la sinceridad para empezar a construir esta Argentina distinta. Y por último, junto con Juan Campanella desarrollamos un emprendimiento que para nosotros es lo más. Juan Campanella nos enseñó que lo importante en el mundo eran los oficios digitales. No teníamos ni idea, yo apenas manejo el celular y hace un par de años el WhatsApp, digamos, ¿no? Pero los chicos están todos los días ahí con el celular y muchas veces los padres decimos, ¿qué estás haciendo ahí? Estás perdiendo el tiempo. Con la pandemia, uno de los chicos siempre cuenta que el padre era albañil y lo quería llevar a hombrear bolsas, qué sé yo, a pegar ladrillo, y él se pasaba todo el día con la computadora.
Y en la pandemia el padre lamentablemente no podía ir a hacer la changa. Y él se animó a generar un emprendimiento de capacitación para afuera, eso que hacen los chicos, y vino orgulloso a decirnos nosotros: lo que aprendí en el potrero digital, ahora no le digo nada a mi padre porque se me va a enojar, pero el que para la olla soy yo. Y tenía un orgullo cuando vino y nos dijo, porque estaba trabajando para una empresa importante de tecnología de no sé qué parte del mundo. Lo que él había aprendido con todo eso lo podía desarrollar. Y hoy hay muchísimas personas que están trabajando para empresas importantes como Accenture, como Oracle, que son del barrio, que son pibes o mujeres que trabajaban en el servicio doméstico o pibes que estaban en la esquina, que a partir de este conocimiento de los oficios digitales, esta nueva modalidad que se da en el mundo, podían empezar a pensar en trabajar en otros oficios. Hay que abrirse la cabeza, son enormes oportunidades. Y por supuesto que seguimos con los oficios tradicionales porque por una cuestión de mercado. Si no hay gente que haga los oficios tradicionales, el valor de cada changa que hacen crece, digamos, porque también la gente aprende esta cuestión del mercado, digamos, ¿no? Entonces tenemos que seguir para que haya más competencia y que de alguna manera cuando te van a cambiar un tubo de la luz no te salga un dineral. Entonces tenemos que seguir en esa instancia y hoy la sociedad civil se involucra. Con Mariano Barrio, junto con la empresa, le mandamos muchos chicos o gente que quiere trabajar y que la empresa lo empieza a tomar, porque se necesitan por el lado de la confección textil, por el lado de los oficios digitales y por muchos lados que son nichos de posibilidades de trabajo que tienen que darse, pero acá el Estado tiene que acompañar. El Estado tiene que hacerse cargo, como se hizo cargo con los planes sociales, de la curva de aprendizaje. Ya no lo puede hacer la empresa. Y entonces los planes potenciar trabajo tienen que estar al servicio de pasantía, de modificación en las leyes laborales, de lo nuevo. Como me dijo, me suele decir Enrique Cristofani, hay que trabajar sobre el flujo de la entrada de lo nuevo para generar trabajo y no sobre el stock para que los sindicatos no te jodan ni generen. Yo creo que es una gran oportunidad. Yo soy optimista, estoy convencido que podemos cambiar Entre Ríos, que podemos cambiar la Argentina, porque mi pequeño mundo lo pudimos cambiar. Consignataria de Haciendas Los Toros S.R.L. Operaciones particulares y compra directa. Gordo, invernada, conserva, cría, cabaña. Informes, telefax 03446 430 520. O bien dirigiéndose a Ituzaingó 987 en Gualeguaychú. Consignataria de Hacienda Los Toros de Mateo y Martín Busquiazo. Consignataria del Sur S.R.L. Luis N. Palma 1013, teléfono 425518 y líneas en rotativas. Martillero, Atilio Solís, email consignatariadelSur@ciudad.com.ar. Consignataria del Sur S.R.L. en Luis N. Palma 1013, remates administraciones. Estación de servicio Gualeguaychú Combustibles, en distribución para el campo y la industria. Contamos con una unidad de reparto especialmente equipada. Además, les ofrecemos lubricantes, filtros, baterías. Gualeguaychú Combustibles, más de 15 años comprometidos con la calidad del producto. Señor productor, recuerde que lo llevamos a su campo sin cargo. Aceptamos todas las tarjetas para el agro. Estación de servicio Gualeguaychú Combustible. Los esperamos en Puerto Argentino 1299, a una cuadra de Avenida Primera Junta y Ruta 136. Comuníquese al teléfono 03446 435 056 y 428 563. Gualeguaychú Combustible.
Vaya Casal. Nuestro servicio se refleja en su campo. Sabemos de producción, nos conocemos. Más de 50 años creciendo en el productor. El mejor asesoramiento y ágil entrega. Forrajeras, insumos, veterinarias. En Gualeguaychú, Juan Abel Soneira. Teléfono 03446 15 21 18 24. Acceso Padre Luis Llano Sueiro 35 17. Vaya Casal. Nuestro servicio se refleja en su campo. El verano se disfruta si le pones fruta con Bagio. Fruta con Bagio. Se disfruta con naranja y con amigos, con manzana y con los primos. Con Bagio pronto. Y siempre se disfruta si tenés multifruta. Ponele fruta al verano y disfrútalo. Con Bagio pronto. Ponele fruta al verano y disfrútalo. Con Bagio pronto. A Salavina fui en un sueño angelical y ese angelito vi en un coro celestial. A Hola. Sí, ahora de vuelta. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Rural por la invitación a participar de esta jornada. Si pueden ponerme la presentación, por favor. Bueno, yo básicamente quiero compartir fundamentalmente 3 mensajes. El primero tiene que ver con la gran oportunidad que tiene hoy la economía argentina de crecer por razones externas y por méritos propios del sector privado. El segundo mensaje es que para que eso ocurra necesitamos una macroeconomía ordenada, cosa que no tenemos desde hace varias décadas. Y el tercer mensaje tiene que ver con que para que la probabilidad de ocurrencia de aprovechar esta gran oportunidad tiene que ver con el protagonismo de la sociedad civil, pero sobre todo del empresario. Si me pasan a la segunda hoja, por favor. Muy rápido, una foto de los desbalances de Argentina de los últimos 100 años. Ahí pueden ver cómo en los últimos 100 años, en 90% del tiempo estuvimos en déficit fiscal. En definitiva, eso implicó endeudamiento, eso implicó varios defaults emisión monetaria, que es la principal causa de la inflación, y eso causa que en definitiva de hace mucho tiempo no tengamos moneda. Eso si miramos el balance de pesos. Si miramos el balance de dólares, básicamente la evolución de la cuenta corriente en dólares de Argentina en los últimos 100 años es una historia parecida. En el 60% de los tiempos estuvimos con faltante de dólares. A pesar de eso, como muestra de nuestro poco sentido común, somos el único país, por lo menos en América Latina, que le ponemos impuestos a las exportaciones. Y acá recordar muy cortito que en los últimos 20 años al sector agropecuario nos sacaron 100.000 millones de dólares, que se dice rápido, pero es una cifra que claramente la cantidad de proyectos que podrían haber generado y además cómo el país podría haber cambiado si esos 100.000 millones, en vez de ir a rentas generales, se hubieran invertido en la economía productiva. Si ponen la tercera, por favor. La tercera hoja. Bueno, aquí ya un poco fue comentado recién, pero esta es una foto de la evolución del gasto público y de los impuestos que pagamos en los últimos 20 años. El PBI de Argentina, en números redondos, es más o menos hoy el equivalente de 400.000 millones de dólares. Si vemos la evolución, como digo, en los últimos 20 años, lo hemos doblado, el gasto público, pasamos de gastar, números redondos, 80.000 millones de dólares a gastar 160.000 millones de dólares. Si comparamos cómo evoluciona nuestro gasto público comparado con los países vecinos, vemos que hoy pagamos 10
tenemos un gasto público que es 10 puntos más que el promedio de la región. En plata, gastamos 40.000 millones de dólares más que el promedio de nuestros vecinos. Y la historia es muy parecida con el lado de la carga tributaria. Claramente pagamos 10 puntos más, unos 40.000 millones de dólares. ¿Qué pasaría si tuviéramos un gasto público igual al promedio de la región? Bueno, como digo, 10 puntos menos. ¿Y eso cómo lo podríamos aplicar? Bueno, podríamos aplicar de esos 10, 3 al déficit fiscal. Querría decir que no tendríamos más que recurrir ni a la deuda ni a la emisión, que tendríamos una inflación parecida a los vecinos. Y en línea con la presentación anterior, podrías eliminar básicamente el 100% de ingresos brutos, de los impuestos de ingresos brutos, el 100% de retenciones y el 100% del impuesto al cheque. Claramente creo que no habría nada más reactivante para el país que bajar el gasto público, ponerlo a nivel de la región. Creo que algo bastante natural por parte de los empresarios sería pedirle a la política, a todos los políticos, que nos den las mismas condiciones macro que tienen el resto de nuestros vecinos. Y si pasara eso, claramente, y vamos a la próxima, por favor, claramente el sector privado de Argentina es competitivo en muchísimos sectores de la economía, ha sido capaz de sobrevivir a un mal manejo de las políticas públicas del Estado durante décadas, tiene 3 grandes activos que nos diferencian del promedio de los países. El primero tiene que ver con el capital humano, el stock de capital humano que sigue habiendo en Argentina y claramente es un gran activo. Lamentablemente el flujo, en cuanto a la evolución de la educación se va deteriorando, pero el stock sigue siendo muy bueno, combinado con recursos naturales, especialmente hoy en el mundo que necesita más alimentos y más producción de energía. Y algo que no se comenta mucho tiene que ver con los recursos financieros que tenemos en el sector privado en Argentina. Sigamos a la penúltima. Aquí básicamente, lo que ponemos es que con una macro ordenada, sacándole los impuestos a la exportación, Argentina podría aumentar las exportaciones en más de un 50%. Ahí están puestos los principales sectores que tienen que ver con el agro, con la energía y también con el capital humano, con la exportación de talento. El sector privado de Argentina, a diferencia del promedio de los países donde el sector privado tiene más deuda financiera que activos financieros, en Argentina es al revés. Como consecuencia, un poco de nuestra historia, no tener moneda, hemos ahorrado en moneda, digamos, en dólares. Ahí tenemos el total de activos financieros que tenemos los argentinos, números redondos, es un PBI, 400.000, y el total de deuda del sector privado, sea con los bancos, con bonos, deudas comerciales, no llega al 20% total del PBI. Ahí tenemos 300.000 millones de dólares disponibles para invertir. Y la última, por favor. Bueno, la última tiene que ver con que tenemos un sector privado que claramente es competitivo, como digo, que hay un gran potencial de crecer y que se ha focalizado normalmente ha invertido su tiempo y recursos mirando tranqueras para adentro. Pero claramente tranqueras para afuera las políticas públicas han sido muy malas. Entonces, creo que si queremos que como sector privado nos vaya bien, creo que tenemos como empresarios la responsabilidad de invertir mucho más tiempo tranqueras para afuera, dándonos cuenta que solamente nos va a ir bien, digamos, como individuos y como empresas, si al país le va bien. Y para eso necesita tener políticas sustentables en el tiempo, y eso es básicamente tener las mismas políticas que tienen, digamos, los otros países en general y específicamente los países vecinos. Gracias. Excelente, Enrique. Muchísimas gracias. Y te voy a hacer la pregunta que le voy a hacer a cada uno de los participantes en el panel, que después de tu clarísima exposición en cuanto a lo fiscal, el gasto, cómo gasta la Argentina, hay coincidencias con César Litvin. ¿Qué te imaginas vos como sueño para una nueva Entre Ríos desde el punto de vista del empresario? ¿Qué puede hacer el empresariado, la sociedad civil, para ir por políticas públicas positivas desde abajo hacia arriba, desde la sociedad civil a la política, para imaginar una nueva Entre Ríos y también un nuevo país? Un poco lo que decía antes, ¿no, Mariano? Creo que el sueño es un empresariado unido
con el objetivo de pedirle, digamos, a la política las mismas condiciones que los vecinos. ¿Qué escuchamos? Yo diría que esencialmente estamos aquí para escribir el certificado de defunción de la decadencia argentina. No hay otra tarea. Y ya que de defunción hablamos, hablemos también de resurrección. Hoy ha hablado aquí un resurrecto llamado Toti Flores. Sí, señor. ¿Por qué un resurrecto? Porque es un hombre que vino del anonadamiento más profundo que se le puede hacer a un ser humano, que es decirle usted no significa nada. Y a esa afirmación y a esa condena, él respondió: yo soy un proyecto. La dignidad de la existencia humana consiste en la insistencia. A diferencia de cualquier otra especie que está inscrita absolutamente en los imperativos de la biología, de tal manera que ningún animal para crecer necesita poner empeño. No hay canguros preocupados por el futuro. No hay búfalos preguntándose qué voy a hacer. Solo nuestra especie consiste en lo que emprende y no queda constituida sino a través del esfuerzo incesante por llevar adelante su construcción, de tal manera que podemos decir que muere inconclusa. Porque nuestra tarea no es finalizar nuestros proyectos, sino ensancharlos. ¿Aprenderemos alguna vez a ser humanos? Vinimos aquí a escribir el certificado de defunción de los idólatras de la corrupción, de los idólatras del pasado, de los criminales que viven de la derrota de la dignidad. Y si eso es lo que hemos venido a hacer, entonces lo que debemos preguntarnos, me parece a mí, es qué hemos aprendido además de la indignación. Escuchábamos recién palabras inusuales. Un hombre de Crespo dice: en mi pueblo no hay desocupación. Lo que debería ser natural en un país como el nuestro nos sorprendió, nos conmovió. Él dijo: no quiero jactarme. No se jacte. Usted viene a darnos una advertencia. Usted viene a decirnos dónde están, qué están haciendo, cómo han concebido la política, en manos de qué corruptos la han puesto. Ustedes, yo. Porque esa gente gobernó el país porque ganó las elecciones y no las ganó con el 30%. Es hora, en consecuencia, de que antes de levantar la mano para decir vamos hacia allí, dirijamos la mano hacia aquí y digamos cómo hice para colaborar con este envilecimiento. No habrá política sana sin autocrítica. No puede haberla porque la condición de posibilidad del triunfo es la indignidad cuando el proyecto político es el populismo. El populismo triunfa sobre la abdicación de la ética.
y sabe que puede triunfar. Por eso tenemos ni quiero nombrarlo con el término, un primer mandatario que pone 3 millones de pesos para cubrir su miserabilidad moral. ¿Qué es la moral? Una puta de 3 millones de pesos. ¿Quién nos gobierna? El elegido, no por una astuta, corroborado en la elección por una mayoría. Y si la mayoría del pueblo argentino ha elegido a esa gente, es hora de que nosotros nos preguntemos qué es la educación cívica. Porque la educación no es un ministerio. La educación es la condición de posibilidad de discernimiento del prójimo, del valor de la vida, del significado del diálogo, del sentido del conocimiento, del espíritu autocrítico, de la capacidad de discernimiento del porvenir. Somos analfabetos cívicos. Analfabetos cívicos. Porque no entendemos aún qué hacer con el dolor del fracaso. Sí que tenemos que construir, claro que tenemos que construir, pero primordialmente lo que tenemos que empezar por hacer es extraer de lo que hoy hemos oído el peso que la palabra educación cobró en boca de muchos de ustedes. La educación no es la transmisión del conocimiento de una disciplina. Una persona educada no es alguien que sabe geografía, matemática, agricultura, filosofía. Eso viene después. La educación es el discernimiento de la relación entre el proyecto privado y el proyecto público. La forma en que se integran lo que yo deseo hacer de mi vida y lo que debo hacer de mi vida para colaborar a fin de crear una nación. Esa es la educación. Y eso ha caído en desuso entre nosotros, porque hemos privilegiado de manera unilateral y excluyente, en el mejor de los casos, la especialización. Nos especializamos. ¿De veras creemos nosotros que un especialista es indudablemente un ciudadano? No. Les voy a contar una anécdota. Uno de los más grandes físicos contemporáneos, Eddington, discípulo de Einstein, inglés, y con humor muy inglés, contó lo siguiente: todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Quiso decir que el discernimiento de lo humano no proviene de la especialización del conocimiento. Quiso decir que la posibilidad de que la especialización del saber quede inscrita en una auténtica dimensión humana exige que ante todo sepamos que 2 viene antes que 1. Eso significa que soy yo y mi prójimo, y del vínculo con mi prójimo nace mi identidad. Soy lo que soy en el encuentro con el otro. Todo esto es posible. ¿Quién dijo que es posible? Todo esto es necesario. Lo posible no importa. Importa lo necesario, porque desde lo necesario se construye lo posible. Tenemos que invertir las categorías. El pragmatismo nos llevó al cinismo. Yo he sido testigo de cómo los empresarios, cuando creamos el foro de empresarios, se avenían muchos de ellos a las políticas del gobierno kirchnerista y había que sobrevivir.
Miren, en nuestra especie se mueren 2 veces. Una en manos de la naturaleza cuando nos toca. La otra es cuando uno claudica de sus ideales morales. Y este gobierno y los que lo precedieron en la línea anterior con el lapsus del gobierno de Juntos por el Cambio no tuvieron contradicciones, tuvieron un proyecto de destrucción. Se propusieron destruir la República para generar una sociedad sin espíritu de desarrollo, sin espíritu de conciencia crítica, subordinada al gigantismo del Estado. Aquí también oíamos en la mesa de enlace algo extraordinario. Contra el pensamiento de coyuntura, contra el puro pensamiento orientado hacia la inmediatez, el campo impone paciencia. No tiene tiempos urgentes. Hay que esperar. La siembra pide espera. La cosecha pide espera. La naturaleza tiene un tiempo. El hombre de campo es un oyente del tiempo de la naturaleza. Ustedes son eso. Ustedes son oyentes. En un mundo que ha desoído el tiempo de la naturaleza y ha generado envilecimiento climático. Porque no nos engañemos, la crisis climática que estamos viviendo no es el resultado de los trastornos naturales habituales del planeta. Aquí la contribución humana a la destrucción del medio ambiente es apasionada. ¿Por qué? ¿Por qué queremos quemar nuestra casa? ¿Qué angustia es la que hace de nosotros seres que destruyen este milagro? Un milagro que no sabemos si tiene igual en el universo. Un milagro donde se alternan las estaciones, el día y la noche. Y donde es posible levantar la cabeza como habitantes que somos de estos amigos míos. El problema es moral. La condición de posibilidad de la república y de la democracia es saber si estamos decididos a descubrir que de no emprender el camino de su reconstrucción estamos muertos aunque vivamos, muertos aunque nos esperen 30 años o 40 o 50 más de vida, porque la muerte es la claudicación de la pasión por la construcción de un mundo mejor. No importa si llegamos. Esa es la educación que nuestras escuelas tienen que impartir. Un maestro no es alguien que domina un campo determinado del saber. Eso es un especialista. Es necesario que haya especialistas. Alguien tiene que enseñar cómo se siembra la tierra o cómo se maneja un tractor. Pero un maestro primordialmente es un ser enamorado que transmite su alegría de enseñar. Eso es un maestro. Es alguien que cuando está frente a sus alumnos les puede transmitir la emoción de compartir con ellos el deslumbramiento del aprendizaje. Sin duda necesita capacitación para poder enseñar. Pero si un simple funcionario laboral de la docencia no puede ser un maestro, tampoco puede ser un maestro, un erudito. Porque un erudito no está emocionalmente conectado con el que aprende, está solo conectado con su conocimiento. Todo esto hay que transformarlo. ¿Que va a llevar mucho tiempo? ¿A quién se lo decimos? ¿Al Belgrano
de la reunión del 9 de julio de 1816, cuando dijo que la república sería viable en 50 años, pero que había que declarar la independencia ya. A ese le vamos a decir que tardamos 50 años. ¿Dónde dejamos la sensibilidad de los padres de la patria? Recapacitemos. El futuro es posible si tenemos un buen diagnóstico de lo que hemos hecho de nosotros como cómplices del delito y de la decadencia. Argentina sigue siendo un país que está más cerca del siglo XIX que del XXI. Y no es porque falten máquinas. El tema es quién es el sujeto que las maneja. Repartamos computadoras como hizo la señora vicepresidenta, ¿o no? Ahora preguntémonos a quién se lo damos, qué sabe de sí, qué idea tiene de lo que es el conocimiento y la convivencia con el prójimo. Cuidémonos de la idolatría de los objetos. No podemos ya vivir sin celulares. El riesgo es que podemos convertirnos en celulares. ¿Cómo puede ser que si uno pierde un móvil, sienta que ha perdido su cuerpo y ha sido amputado? No, porque es esa la vivencia que tenemos. Ahora, si tenemos esa vivencia, no es al cardiólogo a donde hay que ir, al espejo hay que ir, al espejo para mirar las imágenes y preguntarse quién soy. La Argentina pide eso. La Argentina que queremos, la república, la democracia, pide que el poder esté sujeto a la ley y no la ley al poder. Necesitamos que la Corte Suprema recupere toda su potencia expresiva al servicio de la Constitución. Necesitamos una civilidad que, como bien se dijo acá, le haga oír a la dirigencia política que ella debe ser representativa de la demanda social y no monopólica del poder. Lo lograremos. ¿Qué importa? Si no lo intentamos, estamos perdidos, mucho más perdidos que si no tenemos suerte. Esta debe ser la energía que empuje a la acción cívica hacia la demanda que debemos hacerle a la dirigencia política. Más no podemos perder, más no podemos. Estamos destituidos cívicamente. Pero no porque a uno le va mal, a otro le va mejor. Yo cuando hablo de perder, hablo de nuestra condición espectral. Somos muy parecidos a seres humanos. Pero la dignidad humana pasa por la posibilidad de comprender que un ser humano es un proyecto lanzado hacia su realización, fraternal con su prójimo. Mientras no entendamos esto, todo será profundamente monótono. Consignas en lugar de ideas, demagogos en lugar de dirigentes, actividades en lugar de trabajo. Nos vamos a entretener. Cuidémonos del entretenimiento, porque se paga con conciencia política, con conciencia cívica. Y recordemos siempre, porque creo que vale la pena. Aquí se dijo, lo dijo el más joven de la mesa que reivindicó su derecho. La pasión. La pasión. No hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. La pasión es esa posibilidad extraordinaria de consagrarse a un ideal que orienta nuestra vida.
Pero toda vez que lo llevemos a cabo, tendremos que enfrentar aquella convicción tan maravillosa que tuvo Mozart. Y se las quiero contar. Mozart era un pibe de 21 años cuando un día le escribe a su padre una carta. Muchos de ustedes deben conocer la vida de él. El papá era un señor que vivía exhibiéndolo a Wolfgang Amadeus Mozart en distintas cortes, porque tocaba muy bien el piano y vivían de eso. Lo que el pibe más o menos podía hacer y lo hacía muy bien. Ahora el padre un día lo manda a la corte de Francia, hacia 1770, porque el rey de Francia quería un buen pianista y entonces le dijo, búsquenme uno. Apareció Mozart, que tenía en ese entonces 21 años, y entonces se va a tocar a Versalles. Y toca, para deslumbramiento general de esa gente profundamente indiferente. Entonces le escribe una carta al padre y le dice, papá, acá la gente no viene para escuchar, viene para que la vean. Bravo. Viene para que la vean. Cuando yo termino de tocar, por supuesto, un exquisito francés me dice, es una maravilla, es un prodigio, realmente nos encantaría volver a tenerlo con nosotros. Pero papá, Francia está muerta. Aún no había venido la revolución. Aquí la música no importa, la poesía no importa, solo importa la ostentación de espaldas a la miseria en que vive el país. 21 años. Por supuesto, el padre le escribió diciendo, ya mocosita, que yo te mandé aquí para que me venga con estos planteos sociales. Tienes que trabajar, eso es la fuente de ingreso de la familia. El padre no estaba equivocado, era tuerto. Veía la mitad de lo que importaba. Yo creo que del ejemplo de Mozart nosotros podemos extraer un hermoso ejemplo de los riesgos que implica una sociedad de consumo cuando renueva permanentemente sus ofertas sin permitir que la intimidad del ser humano prolifere de espaldas a la publicidad. ¿Alguna vez te preguntaste por qué pagás tanto por un agua saborizada? Soltá el pagar de más. Probá las aguas saborizadas Baggio Fresh. Son ricas, livianas y tienen verdadero jugo de frutas Baggio. Con agua saborizada Baggio Fresh, soltate. Y viví fresh. Son ricas, cremosas y divertidas las leches chocolatadas Lacte Baggio. Alimentos balanceados Granazo. Innovación en nutrición para la mejor productividad de tus rodeos. Alimentos balanceados, concentrados y bloques proteicos. Suplementos minerales y premix. Con sus líneas para vacunos, ovinos, equinos, porcinos y división avícola. Alimentos balanceados Granazo. Hace la diferencia. Producido por Unión Cerealera. Ruta 14 y 20 Gualeguaychú. Visítanos en www.granazo.com.ar.
Cervecería Artesanal Bohemia, Colombo 935, teléfono 432-411, 422-885. La mejor cerveza artesanal de la ciudad. Pizzas, empanadas, picadas, cervezas, todo en un mismo lugar. Bohemia, Cervecería Artesanal, Colombo 935. El Totito Loco, Artigas 2011, frente a la terminal de ómnibus. Frutería, verdulería y algo más. Producción propia. Precios locos. Atendido por sus propios dueños. Tarjeta alimentar y todas las tarjetas. El Totito Loco, Artigas 2011, frente a la terminal. Y compañía SRL, remates, haciendas e inmobiliaria. Remates periódicos en la sociedad rural. Desde 1945, seriedad y solidez. Rivadavia 1065, teléfono 413-4700. Daroca y compañía SRL. AMG, Agro Marcelo Gómez, maquinarias agrícolas y viales. Llanón Sueiro 3026, acceso sur de la ciudad de Gualeguaychú. Teléfonos 03446 1564 3239, 1552 2393. Representante oficial de Crucianelli, Stari, Farcan, Lioto, G-Metal, Cira, Agromex, TSF, Gergolet, Agrícola, Famer, Mecano Ganadera, Gian Antoni y Gentili. Agro Marcelo Gómez, AMG. Comerci Agro, concesionario oficial, Mainero, Jacto, Jomel, Aglider, Grosspal, LS Tractor, Altina, maquinaria agrícola y vial, agricultura de precisión, servicio postventa, ruta 14 kilómetros 56, teléfono 013 446 15 58 32 08, Comerci Agro. Veterinaria Angerosa le ofrece la línea más completa de medicamentos para prevenir y curar la salud de su ganado, con productos de laboratorios líderes del mercado. Asesor profesional Dr. Héctor Bulacio, atención de pequeños y grandes animales. Ituzaingó 1173, teléfono 03446 437548. Veterinaria Angerosa, una veterinaria completa. Nuevo horario, lunes a viernes de 8 a 20 horas. Sábado cerrado. Consultanos al WhatsApp 3446 365853. Veterinaria Angerosa. Gente, nada más. Nos despedimos como comenzamos el programa, ¿no? Con imágenes de esta protagonista de una nueva Entre Ríos, que insisto, fue una muy buena idea, una feliz iniciativa a la cual acudió, participó, habló, disertó por un buen tiempo, ¿no? Por un buen lapso. El gobernador Gustavo Bordet también lo hizo el ministro de la Producción, de Turismo, Juan José Bailo, y después, bueno, referentes del agro uruguayo como el ministro de Turismo, el ministro de Agricultura, sí, y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, sí, y gente, ¿no? Gente vinculada con el agro, con la producción, dirigentes agropecuarios, emprendedores, cooperativistas, en fin. Realmente un evento muy, pero muy bueno, que ojalá haya llegado para quedarse, sino que se siga repitiendo, no solamente aquí en la provincia de Entre Ríos, sino también en otros lugares para, bueno, hablar, consensuar, ponernos de acuerdo o no, pero hablar, basta de grietas, es tiempo de hablar y más que de hablar también de hacer. Gente, gracias. Que la pasen muy bien, seguramente la semana que viene vamos a hablar de todo este tema de la escasez de combustible, sí, que realmente tiene muy mal traer al sector productivo, al transportista, a todos en definitiva, porque afecta a todos, sí, si no hay combustible no hay con qué trasladar los alimentos ni nada, sí. Y por otro lado también el tema de la cosecha, ¿no? Justo en tiempo de cosecha pasa esto, ¿no? Es extraño, ¿sí? Muy, pero muy extraño. El tema de los caminos, de las rutas, ¿qué pasa? ¿Quién controla? ¿Quién no controla? La pregunta del millón. Gracias, Hasta la semana que viene.